Wisgak Gok Penagen, una cesta de fresno negro. ¡Pum, pum, pum! Silencio. ¡Pum, pum, pum! La parte de atrás del hacha encuentra en el tronco una música hueca. Golpea 3 veces sobre el mismo lugar y después John desliza la mirada unos milímetros para repetir los impactos un poco más abajo. ¡Pum, pum, pum! Separa las manos cuando levanta el hacha por encima de la cabeza y la junta de nuevo al golpear. Lleva una camisa de franela tirante en los hombros y una delgada trenza a la espalda que da un respingo con cada impacto. Repite los golpes triples, pesados, a lo largo de todo el tronco. Hace una hendidura en el extremo, levanta el borde de la madera y tira de él con los dedos, despacio, sin pausa. De ese modo obtiene el principio de una cinta aún demasiado gruesa, tan ancha como la cabeza del hacha. Vuelve a empuñar la herramienta y sigue golpeando. ¡Pum, pum, pum! Tira otra vez de la cinta de madera que va separándose del tronco, deshaciéndolo por la línea que marcó el hacha. Cuando termina, sostiene entre sus manos 2,5 metros de cinta de madera blanca, brillante. Se la lleva a la nariz y aspira el benévolo aroma de la madera recién cortada. Nos la enseña. A continuación, la dobla en una circunferencia perfecta, la ata rápidamente y la cuelga de una rama cercana. Os toca, dice, entregándonos el hacha. Este cálido día de verano, mi maestro es John Pigeon, miembro de la famosa familia Pigeon de cesteros Potawatomis. Desde aquella primera introducción al golpeo del tronco, he tenido la suerte de asistir a las clases de cestería con fresno negro que imparten miembros de varias generaciones de la familia Pigeon. Steve, Kit, Ed, Stephanie, Pearl, Angie, entre otros jóvenes y ancianos. Todos son capaces de extraer cintas del árbol, todos poseen un don para la cestería. Portadores de cultura, maestros generosos. También el tronco es un buen maestro. Conseguir un golpeo uniforme a lo largo del tronco es más difícil de lo que parece. Si el impacto es demasiado fuerte, las fibras pueden romperse, y si es demasiado suave, la tira no se desgajará por completo y resultará demasiado estrecha en ciertas zonas. Los novatos hacemos lo que podemos. Algunos alzan el hacha por encima de la cabeza y dibujan todo el arco de caída, seco, mientras que otros dan golpes breves, tentativos, como si estuvieran clavando algo. El sonido es diferente en función de quién golpea. Una nota aguda, sostenida, como el canto del ganso silvestre, el breve aullido de un coyote asustado, el sordo aleteo del grébol. Cuando John era pequeño, ese repiqueteo sobre los troncos formaba parte de la rutina sonora de la comunidad. De vuelta a casa, al salir del colegio, podía identificar quién estaba trabajando la madera con solo escuchar el ruido que hacía. El tío Chester producía un veloz y duro crack, crack, crack. Al otro lado de los setos linderos se escuchaban los prolongados zas de la abuela Bell, separados por las largas pausas con que trataba de recobrar el aliento. Ahora el silencio se había apoderado del pueblo, los ancianos ya no estaban, y los niños parecían más interesados en jugar a la consola que en atravesar los pantanos para buscar troncos. Por eso John Pigeon enseña su oficio a todo aquel que esté interesado e intenta transmitir lo que le enseñaron los ancianos y los árboles. John es un maestro artesano y portador de la tradición. Las cestas de la familia Pigeon pueden encontrarse en museos como el Smithsonian y galerías de todo el mundo. Y también aquí, en el puesto que instalan durante la reunión anual de Naciones Potawatomis. Colocan sobre la mesa cestas de múltiples colores, todas distintas. Las hay pequeñas del tamaño de un nido de pájaro, muy elaboradas y con abundante decoración. Tienen cestas para recolectar frutas, para recoger patatas, para limpiar el maíz. Todos los miembros de la familia tejen, y nadie quiere marcharse de la reunión sin su cesta Pigeon. Yo ahorro todos los años para comprar una. Como el resto de la familia, John también está convencido de la importancia de compartir lo que tantas generaciones transmitieron. Aquello que se le otorgó, él se lo devuelve a la gente.
Hay clases de cestería que comienzan con todos los materiales limpios colocados sobre la mesa. Pero John no está de acuerdo con esa forma de enseñar. En vez de tejer directamente con las cintas ya preparadas, él prefiere acudir al árbol, al fresno negro, Fraxinus nigra. Le encanta mojarse los pies. Sus hábitats preferidos son los bosques anegables y las inmediaciones de los pantanos, que comparte con otras especies como el arce rojo, el olmo o el sauce. Nunca es el árbol predominante, solo aparece en ciertas zonas en grupúsculos dispersos. Así que hasta encontrar el ejemplar idóneo, uno puede pasarse el día entero en los humedales, con las botas caladas y el barro hasta las rodillas. Se le identifica por la corteza. Hay que pasar por delante de los arces de lágrimas grises y rígidas, de las hendiduras porosas y trenzadas del olmo, de las profundas arrugas de los sauces. Y entonces se te aparece el elegante patrón entrelazado de crestas y cortados del fresno negro. Si lo presionas, los nudos tienen un tacto esponjoso. No es la única especie de fresno que crece en el pantano, por lo que también es bueno fijarse en las hojas. Todos los fresnos, el verde, el blanco, el azul, el negro, tienen hojas compuestas que se oponen mutuamente en ramas corchosas y resistentes. Y no es suficiente con encontrar cualquier fresno negro. Hay que encontrar el adecuado, el árbol que esté listo para convertirse en cesta. El fresno ideal para la cestería tiene el tronco recto, limpio y carece de ramas en la parte inferior. Las ramas generan nudos que interrumpen las vetas de la madera cuando se extraen las tiras. Ha de tener aproximadamente un palmo de ancho y una copa frondosa, llena de vida. Ha de ser un árbol sano. Aquel que ha crecido recto hacia el sol será elegante, de vetas finas. Los que hayan tenido que retorcerse para encontrar la luz mostrarán en cambio dobleces y recodos en sus fibras. Algunos esteros seleccionan únicamente los árboles que crecen sobre montículos en el humedal y otros evitan los fresnos negros que crecen junto a los cedros. Los árboles, como los humanos, están marcados por su infancia, por los días en que no fueron más que un brote en la tierra. Su historia se manifiesta en los anillos de crecimiento. Los años buenos producen un anillo ancho, los de escasez uno delgado, y este patrón, la sucesión de los anillos, resulta crucial para la cestería. Los anillos de crecimiento se forman con el ciclo de las estaciones, con los periodos de vigilia y descanso de la frágil capa de células que separa la corteza y la madera nueva. El cambium, cuya resbaladiza humedad podemos sentir cuando retiramos la corteza. Las células del cambium son embrionarias y se dividen constantemente para aumentar la circunferencia del árbol. En primavera, cuando los capullos detectan que los días son más largos y la savia empieza a ascender por el tronco, el cambium genera células propias de periodos de abundancia, grandes conductos más anchos que transportan el agua hacia las hojas. Son estas líneas, estos grandes vasos comunicantes, lo que se encuentra cuando se quiere conocer la edad de un árbol. El ritmo de crecimiento es rápido, así que las paredes celulares tienden a ser muy finas. En botánica, esta parte del anillo anual se conoce como madera temprana. Cuando la primavera deja paso al verano, los nutrientes y el agua son más escasos y el cambium produce células más pequeñas y densas, hechas para periodos de escasez, que constituyen la madera tardía. A partir de que los días se hacen más cortos y las hojas empiezan a caer, el cambium se prepara para el descenso del invierno y detiene el proceso de división celular. Pero tan pronto como la primavera parece inminente, el cambium vuelve a ponerse en marcha y fabrica las grandes células de la madera temprana. La abrupta transición entre la madera tardía de células pequeñas del año anterior y la madera temprana de la primavera es lo que crea la apariencia de línea, de anillo de crecimiento. John ha desarrollado un ojo clínico para estas cosas, pero a veces cuando quiere asegurarse, desenvaina el cuchillo y corta
una cuña de la madera para fijarse en los anillos. Busca árboles que tengan entre 30 y 40 anillos de crecimiento cada uno de ellos, con una anchura aproximada de una moneda de 5 centavos. En cuanto encuentra el adecuado, comienza el proceso de obtención del árbol. Este no empieza con un serrucho, sino con una conversación. Los cesteros tradicionales reconocen la individualidad de cada árbol en cuanto que persona no humana, persona del bosque. Uno no se adueña de un árbol, sino que lo solicita. Respetuosamente se le explica cuáles son las intenciones y se le pide permiso para cortar. A veces la respuesta es no. La negativa la puede comunicar el entorno, un nido de víreo en una rama, la resistencia adamantina de la corteza a los avances de la navaja, o una intuición inefable que aleja al cestero del árbol. Si se obtiene el consentimiento, se pronuncia una oración y se deja un poco de tabaco para corresponder al obsequio. Solo después se hace caer el árbol, con mucho cuidado para que no dañe a los demás al irse a tierra. En ocasiones, el cestero prepara un colchón con ramas de picea que amortiguan la caída. Cuando terminan, John y su hijo se echan el tronco al hombro y emprenden el camino de vuelta. John y el resto de su familia fabrican multitud de cestas. A su madre le gusta golpear el tronco por sí misma, aunque a veces la artritis se lo impide y sus hijos la ayudan. Tejen durante todo el año, pero hay ciertas épocas más adecuadas para la cestería. Lo mejor es empezar a golpear el tronco poco después de haberlo cortado, cuando éste todavía está verde, aunque John dice que también puedes enterrarlo en una zanja y cubrirlo con tierra húmeda para mantenerlo fresco. Sus épocas preferidas son la primavera, cuando la savia sube y la energía de la tierra fluye hacia el árbol, y el otoño, cuando la energía regresa a la tierra. Hoy contemplo a John retirar la corteza esponjosa que desvaría la dirección del impacto del hacha y empezar a trabajar. Entiendo lo que sucede cuando tira del extremo de la primera cinta. Los golpes del hacha han roto las finas paredes celulares de la madera temprana y ésta se ha separado de la madera tardía. El tronco se fractura por la línea divisoria entre la madera primaveral y la estival. La cinta que John separa es la madera que ha quedado entre dos anillos anuales. En función de la historia individual de cada árbol y de la disposición de sus anillos, al tirar de una cinta podemos estar sacando la madera de un año o de 5. Todos los árboles son diferentes, pero siempre que el cestero lo golpea y lo pela, se produce una regresión en el tiempo. Entre las manos de John, capa a capa, toda la vida del árbol vuelve a la luz. Cada vez hay más cintas de madera enrolladas y el tronco es más delgado. En unas pocas horas no queda más que un poste muy fino. Mirad, nos señala John, lo hemos devuelto a cuando solo era un plantón. Hace un gesto indicado, el montón de tablillas acumuladas. Nunca olvidéis que lo que estáis sacando al árbol es la vida entera. Las largas cintas de madera varían en grosor, así que el siguiente paso es abrirlas en las diversas capas que las componen, seguir separando los anillos anuales. Las cintas más gruesas se utilizan para los canastos de la colada o para los cestos de los traperos. Las cestas más elaboradas se fabrican solo con cintas de un año. John saca el artefacto divisor de la caja de su nueva pickup blanca, 2 trozos de madera unidos con una abrazadera, como una gigantesca pinza de tender. Se sienta en el borde de la silla y sujeta el divisor entre las rodillas, de forma que las patas abiertas reposan en el suelo y el extremo en punta en su regazo. Enhebra una cinta de madera de 2,5 metros dentro de la abrazadera y la ata dejando 1 centímetro o 2 en el otro lado. Abre la navaja e introduce la hoja longitudinalmente en el extremo de la cinta, manipulándola hasta hacer una hendidura en el anillo de crecimiento. Las manos oscuras agarran cada uno de los lados del corte y lo separan con un movimiento suave y continuo, del que obtiene cintas tan lisas y uniformes como 2 largas briznas de hierba. Y ya estaría, dice, pero veo la guasa en su mirada cuando sus ojos se cruzan con los míos.
Paso la cinta por la arandela, intento que el divisor quede fijo y hago el corte por donde empezaré a separar las cintas. Al instante me doy cuenta de que hay que hacer mucha fuerza para sujetar el divisor entre las piernas. Se me escapa. Ah, sí, se ríe John. Tenéis que utilizar un viejo invento indio, el control de los muslos. Cuando logro hacer una hendidura, parece que una ardilla arrolló el extremo de la cinta. John tiene mucha paciencia y no va a hacerlo por mí. Sonríe mientras corta ese extremo y me dice, inténtalo otra vez. Al final tengo 2 cintas de las que tirar, pero no son uniformes. Cuando las abro me quedo con una astilla de 30 centímetros en una mano, ancha por un lado y estrecha por el otro. John nos observa y nos anima. Se ha aprendido el nombre de cada uno de nosotros y ha identificado algunas de nuestras necesidades. A unos les toma el pelo, les dice que tienen bíceps débiles, a otros les aprieta cariñosamente el hombro, se sienta al lado de los que más frustrados parecen y les dice, tranquilo, no seas tan duro contigo mismo. Con otros opta por separarles él mismo las cintas de madera. Es tan buen juez de personas como de árboles. Este árbol es un gran maestro, dice. Su enseñanza ha sido siempre la misma. La tarea del hombre consiste en encontrar el equilibrio. Seguid abriendo cintas de fresno y nunca lo olvidaréis. En cuanto te pillas el truco, resulta fácil separar las cintas de manera uniforme. Las caras interiores son sorprendentemente hermosas, brillantes, cálidas. Capturan la luz como un lazo de satén blanco. La superficie exterior sigue siendo irregular, rugosa, y las zonas astilladas dejan largos pelos. Ahora necesitáis una navaja bien afilada, dice. Yo le doy unos pases en la piedra todos los días. Con cuidado, no os cortéis. John nos entrega un retal de la pernera de unos vaqueros a cada uno y nos enseña a colocar el doblez más grueso del tejido sobre el muslo izquierdo. Lo mejor es usar piel de ciervo, dice, si podéis haceros con un trozo. Pero los vaqueros también valen. Despacio, se sienta con nosotros uno por uno para enseñarnos los movimientos, pues la línea que separa el éxito del derramamiento de sangre no es más que una ligera inclinación de navaja y la presión de la mano. Pone la cinta sobre el muslo, la parte irregular hacia arriba, y apoya en ella el filo de la navaja. Con la otra mano, tira de la cinta en un movimiento continuo, de forma que se sirve del filo de la navaja como si fuera la cuchilla de unos patines deslizándose sobre el hielo. Las virutas de madera van quedando en la hoja de la navaja y el resultado es una superficie completamente lisa. Hasta eso parece fácil cuando lo hace él. He visto a Kit Pejeon sacar cintas perfectas, como recién sacadas de un carrete. Sin embargo, a mí siempre se me atasca la navaja y no consigo que la madera me quede uniforme. Coloco la navaja en un ángulo demasiado agudo y el resultado es que corto la cinta y me quedo con un fragmento en la mano. Llevas ya una hogaza de pan, me dice John, sacudiendo la cabeza al verme estropear otro trozo. Es lo que nos decía mi madre cuando fastidiábamos las tiras. La cestería ha sido y sigue siendo la forma de vida de la familia Pejeon. En la época de su abuelo, el lago, los bosques y los huertos les proporcionaban la mayor parte del alimento y provisiones que necesitaban, pero había veces que tenían que comprar productos en la tienda. Las cestas eran lo único que podían vender para adquirir pan, melocotones envasados, zapatos para el colegio. Estropear cintas era como desperdiciar comida. En función del tamaño y el diseño se podía sacar bastante dinero por una cesta de fresno negro. La gente se altera un poco al ver el precio, dice John. Creen que es solo cestería, pero el 80% del trabajo está antes de empezar a tejer. Encontrar el árbol, golpearlo, sacar las cintas. Con el dinero por el que las vendemos, apenas se llega al salario mínimo. Cuando las cintas están listas, nos preparamos para tejer. Nosotros también pensábamos que esa era la verdadera labor del cestero. Entonces John detiene la clase y en su voz distinguimos cierta dureza. No os habéis dado cuenta de algo esencial, dice. Mirad a vuestro alrededor. Lo hacemos.
Vemos que el bosque, el campamento, a los compañeros, al suelo grita. En torno a cada uno de nosotros hay un círculo con restos de madera y tablillas desperdigadas. Dedicad un momento a pensar en lo que tenéis en la mano. Ese fresno ha crecido en el pantano durante 30 años, ha echado hojas, las ha dejado caer y ha echado más, lo han comido los ciervos y lo ha golpeado la helada. Pero él ha seguido produciendo anillos de madera año sí y año también. Las cintas que tenéis alrededor son años de la vida del árbol. ¿Vais a pisarlas, a trizarlas, a machacarlas contra el suelo? Ese árbol os ha hecho el obsequio de su propia vida. No pasa nada por estropear una cinta. Estáis aprendiendo al fin y al cabo. Ahora bien, hagáis lo que hagáis, debéis guardarle respeto al árbol. Nunca habéis de malgastarlo. Nos dirige mientras recogemos el desorden. Ponemos las cintas más cortas en el montón para cestas pequeñas y decoración. Los restos misceláneos con los que no se puede tejer en una caja para secarlos y usarlos como combustible. Joel es un fiel seguidor de los principios de la cosecha honorable. Toma solo aquello que necesitas y utiliza todo lo que has tomado. Sus palabras me traen a la memoria otras que yo solía escuchar en mi casa. Mis padres crecieron durante la Gran Depresión, una época en la que el imperativo era el de no malgastar. Resultaba imposible encontrar restos de nada en el suelo, pero la noción de utilízalo hasta que se gaste, haz que sea útil y si no, no lo toques. Sirve de ética económica y ecológica. Desperdiciar cintas es una afrenta al árbol y un atentado contra el presupuesto del hogar. La mayor parte de lo que utilizamos diariamente es el resultado de otra vida, distinta a la nuestra. Nuestra sociedad casi nunca reconoce una realidad tan obvia. Utilizamos láminas de fresno casi tan finitas como hojas de papel. El flujo de residuos de Estados Unidos está dominado por el papel. Igual que una cinta de madera, una hoja de papel es también la vida de un árbol. Además del agua y la energía y los productos tóxicos que participaron en su producción. Sin embargo, nos servimos de las hojas como si no valieran nada, como si no fueran nada. Valga como prueba el constante trasiego del buzón a la papelera. ¿Qué ocurriría con toda la propaganda que recibimos si viéramos en ella al árbol que fue, la vida perdida del individuo? Si yo no estuviera ahí para recordarnos su valor. En algunas zonas de la cordillera, los esteros comenzaron a observar una disminución del número de fresnos. Se preguntaron si podría deberse a la sobreexplotación, a la excesiva preocupación por las cestas y la escasa preocupación por los bosques en que éstas se originan. Mi alumno de posgrado, Tom, y yo decidimos investigar. Analizamos primero la estructura de población del fresno negro en el estado de Nueva York, con el objetivo de averiguar dónde se encontraban las complicaciones en el ciclo de vida de los árboles. Hicimos recuento de cuántos fresnos pudimos encontrar en los pantanos y medimos su circunferencia. Tom analizó el corazón de algunos de ellos en cada emplazamiento para comprobar la edad. En todas las localizaciones que visitamos había árboles viejos y árboles muy jóvenes, pero faltaban los de edades intermedias. Había un enorme agujero en el censo demográfico. Encontrábamos multitud de brotes y de plantones, pero la generación anterior, los árboles jóvenes, el futuro del bosque, había muerto o desaparecido. Solo en 2 lugares hallamos abundantes árboles adolescentes, pero el primero eran las zonas de apertura del dosel arbóreo. Allí, donde las enfermedades o el viento habían derribado algunos árboles viejos y permitido el paso de la luz. Curiosamente, Tom descubrió que en los lugares en que la grafiosis había acabado con los olmos, el fresno negro los estaba reemplazando, en un equilibrio entre pérdida de una especie y ganancia de la otra. Para completar la transición de plantón a árbol, los jóvenes fresnos negros necesitaban un claro en el bosque.
Si estaban a la sombra de otras especies, morían. El otro lugar en que los árboles jóvenes sí lograban sobrevivir era cerca de aquellas comunidades en que la cestería aún era importante. Nuestra hipótesis fue que la aparente disminución de los fresnos podía no deberse a la sobreexplotación, sino a la subexplotación. En la época en que las comunidades escuchaban el constante golpeteo del trabajo, pum, 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 había numerosos cesteros recorriendo los bosques, y eran ellos quienes creaban los claros. Los plantones recibían luz y los árboles jóvenes salían disparados hacia el dosel arbóreo y la adultez. Sin embargo, allí donde los cesteros habían desaparecido o eran pocos, el bosque no se abría lo suficiente para que creciera el fresno negro. El fresno negro y los cesteros son aliados en la simbiosis que se produce entre el recolector y lo recolectado. El fresno depende de la gente tanto como la gente depende del fresno. Sus destinos están unidos. Las enseñanzas de los Pigeon acerca de este vínculo entroncan con un movimiento cada vez mayor de recuperación de la cestería tradicional ligado a la revitalización de las tierras, el lenguaje, la cultura y las filosofías indígenas. Los pueblos nativos de toda Isla Tortuga luchan en la actualidad por el resurgimiento de los conocimientos y formas de vida tradicionales, casi desaparecidas a causa de las presiones de los recién llegados. Hoy, además, una nueva especie invasora amenaza la recuperación de la cestería de fresno. John nos deja descansar, beber algo fresco y estirar los dedos agarrotados. Para lo que viene ahora necesitáis tener la mente despejada, dice. Paseamos tratando de aliviar los calambres en el cuello y las manos, y John nos reparte un panfleto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a cada uno, en cuya portada vemos la fotografía de un brillante escarabajo verde. Si te importan los fresnos, reza, presta atención, los están atacando. El barrenador esmeralda del fresno, Agrilus planipennis, procedente de China, pone los huevos en el tronco del árbol. Cuando las larvas salen, se alimentan del cambium, hasta que se convierten en crisálida. Una vez transformados en escarabajos, perforan el árbol y escapan en busca de un nuevo tronco en el que incubar. Allí donde aparecen, resultan fatales para los árboles infestados. Para desgracia de los habitantes de las regiones de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra, su árbol preferido es el fresno. Se ha prohibido mover troncos y leña intentando contener la expansión, pero el insecto se extiende más rápido de lo que los científicos habían predicho. Así que tened los ojos abiertos, dice John. Debemos proteger nuestros árboles. Ese es nuestro trabajo. En otoño, cuando él o alguien de su familia lleva un tronco, recoge siempre las semillas caídas y las dispersa por el humedal al volver a casa. Es como todo, nos recuerda. No puedes tomar algo sin dar algo a cambio. Este árbol se preocupa por nosotros, así que nosotros debemos preocuparnos por él. En Michigan ya han desaparecido amplias extensiones de fresno. Los bosques más queridos por los cesteros son hoy un osario de árboles sin corteza. Se ha producido una interrupción en una relación que se remonta a tiempos inmemoriales. Los pantanos en los que generaciones de Pigeon han cortado el fresno negro y cuidado de él están ahora infestados. Angie Pigeon escribe: nuestros árboles han desaparecido, no sé si habrá más cestas. Para la mayoría de la gente, las especies invasoras representan pérdidas paisajísticas, espacios vacíos que rellenar con alguna otra cosa. Para quienes cargan con la responsabilidad de una interdependencia tan antigua, ese espacio vacío supone manos también vacías y un vacío en el corazón colectivo. Muchos árboles han caído y la tradición transmitida durante generaciones corre el riesgo de desaparecer. Los Pigeon están intentando protegerlos a ambos. Se han aliado con los científicos forestales para establecer una resistencia contra el insecto y adaptarse a las consecuencias. Ellos enmiendan y remiendan. En esta tarea John y su familia no están solos. En Akwesasne,
una reserva Mohawk en la frontera entre el estado de Nueva York y Canadá, el fresno negro cuenta con más guardianes. Durante las últimas 3 décadas, Les Benedict, Richard David y Mike Bridgen han dirigido un esfuerzo conjunto para recuperar los conocimientos ecológicos tradicionales y las herramientas científicas de protección del fresno negro. Han cultivado miles de plantones para repartirlos entre las comunidades indígenas de la región. Les Benedict ha sido capaz de convencer al vivero forestal del estado de Nueva York para que se recuperasen el cultivo y llevaran los plantones a diversos lugares, como patios de colegio y terrenos bajo la Superfund. Ya se habían plantado miles en bosques y comunidades restaurados cuando el barrenero hizo su aparición. A medida que la amenaza se acerca a su hogar, otoño tras otoño, Les y sus compañeros se ocupan de recoger y guardar las mejores semillas que pueden hallar para replantar el bosque cuando pase la invasión, en un acto de fe hacia el futuro. Todas las especies necesitan a su Les Benedict, a su familia Pigeon, a sus aliados y guardianes. Nuestras enseñanzas tradicionales reconocen la labor de ayuda y orientación que realizan ciertas especies. Las instrucciones originales nos recuerdan que debemos devolverles el favor. Es un honor ser el guardián de otra especie, un honor, además, al alcance de cualquiera, aunque lo olvidemos con frecuencia. Una cesta de fresno negro es un obsequio que nos habla de los obsequios que recibimos de otras criaturas, dones a los que podemos corresponder agradecidos, defendiéndolas y cuidando de ellas. John nos pide que regresemos al círculo para la siguiente lección: montar la base de la cesta. Vamos a fabricar una cesta redonda tradicional, por lo que formamos 4 ángulos rectos con las 2 primeras tiras, una cruz simétrica. Fácil. Ahora contemplad lo que habéis hecho, dice John. Habéis colocado frente a vosotros las 4 direcciones. Ese es el corazón de la cesta. A partir de ahí se construye todo lo demás. Nuestro pueblo honra las 4 direcciones sagradas y los poderes que en ellas residen. Donde las 2 tiras se cruzan, en la intersección es donde nos encontramos todos, tratando de encontrar el equilibrio. ¿Veis?, dice John. Todo lo que hacemos en la vida es sagrado, y siempre construimos a partir de las 4 direcciones. Por eso hemos comenzado así. Una vez que los 8 rayos del armazón están asegurados, con otras tiras, lo más finas posible, cada cesta comienza su propio crecimiento. Buscamos con la mirada a John para que nos dé más instrucciones, pero no lo hace. Dice: ahora vais por vuestra cuenta. El diseño de la cesta depende de vosotros. Nadie puede deciros qué tenéis que crear. Utilizamos tiras de diverso grosor y John saca una bolsa llena de cintas teñidas de todos los colores. El montón enmarañado recuerda a los adornos de las camisas que llevan los hombres en los powwows. Pensad en el árbol y en cuánto se ha esforzado antes de que vinierais, nos dice. Ha dado su vida para que hagáis esta cesta. Esa es vuestra responsabilidad. Cread algo hermoso para corresponderle. La responsabilidad hacia el árbol hace que todos nos detengamos antes de comenzar. Siento lo mismo a veces cuando me encuentro frente a un folio en blanco. Para mí escribir es un acto de reciprocidad hacia el mundo. Es lo que puedo darle a cambio de todo lo que él me ha dado. Y ahora hay otro nivel en esa responsabilidad. Escribo en la hoja extraída de un árbol y tengo que conseguir que las palabras valgan la pena. Es un peso que podría hacer desistir a cualquiera. Las primeras 2 vueltas de la cesta son las más difíciles. Al principio, la cinta parece moverse con voluntad propia, como si quisiera salirse del ritmo circular de subida y bajada que marca la estructura. Se resiste a seguir el patrón y el resultado parece flojo, poco tenso. John viene entonces en mi ayuda, me da ánimos y me ofrece una mano firme para sujetar la cinta. La segunda vuelta es casi igual de frustrante. No logro dominar la cesta ni la forma que va tomando. Tengo que sujetarla con abrazaderas para que no se mueva. Aún así, no consigo que me quede bien. Cada vez que pasa una cinta,
El extremo húmedo me golpea la cara. John se ríe. Lo que mis manos sujetan es un enjambre de partes diversas. De ninguna manera un todo homogéneo. Pero entonces empiezo la tercera vuelta, mi favorita. Es el momento en que la tensión exterior queda equilibrada por la tensión interior y las fuerzas opuestas se estabilizan. El proceso de dar y recibir, la reciprocidad, ya está en marcha y las partes ahora sí se ensamblan en un conjunto. Tejer se hace más fácil a medida que las cintas encuentran su sitio. Del caos emergen el orden y la estabilidad. A la hora de entretejer el bienestar de la tierra y el de la gente, debemos prestar atención a lo que estas tres primeras vueltas nos enseñan. La primera vuelta es siempre el bienestar ecológico y las leyes de la naturaleza. Sin ellas no hay cesta posible ni posibilidad de futuro alguno. Solo cuando la primera circunferencia está en su sitio, podemos tejer la segunda, donde se encuentra el bienestar material, las necesidades para la subsistencia del hombre. La economía ha de construirse sobre la ecología. Sin embargo, la cesta aún corre peligro de deshacerse. Tiene que haber una tercera vuelta que sujete a las dos anteriores. Con ella se completa un tejido en el que se unen la ecología, la economía y el espíritu. Logramos el equilibrio cuando utilizamos los materiales como si fueran un don y correspondemos a ese don mediante un uso responsable, honorable. La tercera vuelta conoce muchos nombres: respeto, reciprocidad. Todas nuestras relaciones. Para mí es la vuelta del espíritu. Sea cual sea su nombre, estas tres vueltas representan el reconocimiento de que nuestras vidas dependen unas de otras, de que las necesidades humanas son solo una parte de la cesta que ha de dar cabida a todas. En esta imbrincación, cada una de las cintas forma parte de la cesta entera, robusta, resistente, una cesta en la que todos podemos viajar hacia el futuro. Mientras trabajamos, una pandilla de niños se acerca a observar a John, al que reclama constantemente para que nos ayude. Se detiene y les dedica su atención. Son demasiado pequeños para trabajar la madera, pero han venido por su propia voluntad. Así que John coge algunas cintas pequeñas, las dobla y retuerce con manos lentas y afanosas, y unos minutos después enseña en la palma un pequeño caballo de juguete. Les da algunos retales, el modelo y unas palabras en potawatomi, pero no les indica cómo hacer el caballo. Ellos están acostumbrados a esta metodología de enseñanza y no hacen preguntas. Miran el caballito una y otra vez y se ponen manos a la obra, buscando por sí mismos la manera de replicarlo. Poco después, una horda de caballos galopa sobre la mesa y los niños contemplan el crecimiento de las cestas. Hacia el final de la tarde, cuando las sombras se alargan, la mesa de trabajo empieza a llenarse de cestas terminadas. John nos ayuda a decorarlas con los adornos tradicionales. Las tiras de fresno negro son tan flexibles que podemos añadirle al exterior de la cesta lazos y nudos en los que relumbra el brillo limpio de la madera. Algunas cestas son redondas y bajas, otras son altas y estrechas. Hay cestas para ir a recoger manzanas. Las hay de todo tipo, de texturas y colores. Solo falta el último paso, nos dice John, entregándonos un rotulador. Tenéis que firmar la cesta. Tenéis que enorgulleceros de lo que habéis creado. Las cestas no se hicieron solas. Reclamadlas, con todos sus fallos y sus aciertos. A continuación nos pide que escojamos las cestas y nos coloquemos para una fotografía. Es una ocasión especial, dice, sonriendo como un padre orgulloso. Ved lo que habéis aprendido hoy. Quiero que recordéis lo que os han enseñado las cestas. Todas son hermosas, aunque procedan del mismo árbol. Todas son diferentes. Todas están hechas del mismo material y sin embargo son únicas. Eso mismo creemos en nuestro pueblo, que todos estamos hechos de lo mismo y que cada uno de nosotros posee una belleza propia. Esa noche contemplo el círculo del powwow con otros ojos.
me percato de que la pérgola de cedro bajo la que se encuentran los tambores se ha construido sobre una estructura de postes que representa las 4 direcciones. El ritmo nos pide que salgamos a bailar. Hay un solo compás, pero tantos pasos como individuos. La danza punteada de la hierba, la danza en cuclillas del bisonte, los elegantes giros de la danza del chal, los pasos elevados de las chicas de vestidos de cascabeles, el ritmo dignificado de la danza tradicional femenina. Cada hombre, cada mujer, cada niño, todos vestidos con colores imposibles, con cintas al aire, con flecos que se agitan, todos hermosos, todos bailando al mismo latido. Pasamos la noche alrededor del círculo, tejiendo juntos la misma cesta. Tengo la casa llena de cestas. Mis preferidas son las de la familia Pigeón. Puedo escuchar en ellas la voz de John, oír el pum, pum, pum y aspirar el aroma del pantano. Me hacen pensar en el árbol y en los años de vida que sostengo entre las manos. ¿Cómo sería, me pregunto, vivir constantemente con esa sensibilidad agudizada hacia las vidas que hemos recibido? Ver el árbol en el pañuelo, las algas en la pasta dentífrica, los robles en la tarima, las uvas en el vino, recorrer siempre y con todas las cosas el hilo que nos devuelve a las vidas individuales y mostrarles nuestro respeto. Una vez que empiezas, es difícil parar. Empiezas a sentir que estás inundado de dones. Abro la alacena, un probable depósito de obsequios, pienso, tarro de mermelada, vidrio que fuiste arena en una playa continuamente lavada y rebasada, bañada por la espuma y los gritos de las gaviotas, arena convertida en vidrio hasta el momento en que regreses al mar. Frutos del bosque, tan jugosos en junio, convertidos ahora en provisiones para el invierno. Azúcar, que estás lejos de tu hogar caribeño. Gracias por haber hecho tan largo viaje. Con esa misma conciencia observo los objetos sobre el escritorio, la cesta, la vela, el papel, y dedico unos placenteros segundos a recorrer el hilo que los une con su origen en la tierra. Le doy vueltas a un lapicero, una varita mágica hecha con la madera de un cedro de incienso, entre los dedos. La corteza del sauce en la aspirina, hasta el metal de la lámpara, me pide que considere sus raíces en el interior de la tierra. Me doy cuenta, sin embargo, de que la vista y el pensamiento no se detienen ante los objetos de plástico. El plástico está demasiado lejos del mundo natural. Me pregunto si es ahí donde empieza la desconexión, la pérdida del respeto, cuando ya nos resulta difícil ver la vida dentro del objeto. Sin embargo, creo que las algas diatomeas y los invertebrados marinos merecen idéntico respeto. Ellos también vivieron una buena vida hace 200 millones de años y cayeron en el fondo de un antiguo mar y se convirtieron bajo las grandes presiones de una tierra en movimiento en petróleo que mucho después volvería a la superficie, a las refinerías donde lo descomponemos y polimerizamos para fabricar la funda del ordenador o el tapón del bote de aspirinas. Ser consciente de la vasta red de productos hiperindustrializados puede causarle dolor de cabeza a cualquiera. No nos es dado mantener esa clase de conciencia constante. Tenemos otras cosas que hacer. Pero de vez en cuando, al sujetar una cesta en la mano, o un melocotón o un lapicero, la mente y el espíritu se abren a la totalidad de las conexiones, a todas las vidas y a la responsabilidad humana de utilizarlas bien. Y es en ese instante cuando escucho a John Pigeon decir: aguarda, tienes en la mano 30 años de la vida de un árbol. ¿No se merece que dediques unos minutos a pensar qué hacer con ellos? Que nos invita a recorrer el hilo que nos une con el origen en la tierra de todas las cosas. Namaste.